Suscríbete a La Panterita. Tu salud y belleza, sé americana. Petrobras, volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día en el día del folclore. Buen día a todos. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Estaba leyendo viendo en las redes que decía venta las entradas, decía un número para el partido del próximo jueves. No, el partido de vuelta. ¿Cómo te va, Coto? ¿Cómo andás? Hola, Arturo, ¿cómo estamos? Bien. Saludos. En las redes veo que venden entradas para, no del club, hay incluso un número telefónico, ¿ya viste vos? Sí, estamos monitoreando eso, estamos investigando justamente. Hay varias cosas ahí en redes que estamos viendo de gente metida en reventa y obviamente vamos a perseguir eso, ¿verdad? ¿Y cómo hicieron para tener las entradas? Primero te pregunto con mucho respeto, toda la administración tuya o tesorería. ¿Tienen que ser entradas no falsificadas? No sé, ¿quién les dio? No, eso ya no sabemos, eso depende. La gente también tiene que saber que cuando compra la entrada tiene que hacerlo desde los puntos habilitados oficiales, ¿verdad? En este caso de Etiquetea o del club, ¿verdad? Porque también hay muchísimos casos que también se dieron en conciertos también, de gente que vende directamente entradas falsificadas o entradas digitales adulteradas o vende una misma entrada digital varias veces. Entonces también la gente tiene que estar atenta de quién, de dónde adquiere esto, ¿verdad? Claro, yo no digo que las mismas sean, aclaro, porque desde afuera no se puede opinar, pero pudo haber comprado una vez puesto a la venta. Sí, puede ser que haya comprado y bueno, y luego venden, ¿verdad? Pero realmente hay más casos de falsificaciones o de gente que compró online y una entrada online falsifica o usa una misma entrada varias veces. Ya nos tocó, a mí en lo personal, en mi empresa ya nos tocó también desbaratar también una organización de gente que vendía entradas digitales, ¿verdad? Así que es una práctica que cuando hay estos espectáculos, estos eventos grandes, multitudinarios, donde la demanda es muy alta, esta gente se aprovecha, digamos, de la buena fe de los compradores. ¿Qué van a hacer, Coto, en ese sentido? Y estamos investigando, como te digo, ¿verdad? Nosotros tenemos la experiencia de cómo lidiar con esto y bueno, a medida que vayan un poco cayendo, si es que efectivamente son entradas adulteradas, van a tener que hacerlas después con la ley, ¿verdad? Desde tu cargo están haciendo seguimiento. Así mismo. ¿Cómo es el panorama hoy con relación a porque te voy a decir más, con todo el debido respeto y no conocemos, cuando uno va al estadio, y ocurrió contra Flamengo, vimos gente con las entradas, o revendedores con las entradas rumbo al estadio. Sí, y ahí ya identificamos muchas que eran falsificadas.
en ese partido. ¿Y ustedes hicieron la denuncia? Sí, se hizo. ¿Cómo vas a hacer ahora, repito, sin jugar todavía si son, si no son, con relación a las entradas vendidas? ¿Qué sectores están agotados, por ejemplo? No, ahora ya están todos los sectores agotados. ¿Cuántas, Creo que Albirroja Adicto, que era el único que estaba quedando todavía. ¿Y cuántas entradas menos Albirroja Villa ya fueron vendidas? Estamos en 33.000 más o menos. 33.000 entradas ya. Corte, sí. Y- Todavía tenemos, hay un cupo que no liberamos ahora que estamos todavía, viste que hay muchas entradas que el club tiene que cumplir con sponsors, con Conmebol, con jugadores, etcétera, que todavía no se liberaron. Entonces estamos en 33.000, tenemos unas 3.000, 4.000 entradas bloqueadas todavía. ¿Y cuántas son habilitadas en total, sacando la que se le permiten a la venta? Y 36 y pico es la capacidad. ¿Y cómo haces en ese sentido de la distribución de la misma? Gente que uno ve, incluso boca de ingreso al estadio, lleno total por donde se mire, Coto. Y ahora lo que estamos apuntando a poner más gente de acomodadores también. ¿Verdad? Viste que mucha gente de repente te deja un lugar libre, no se quiere sentar al lado de alguien que no conoce, o de repente ocupa un lugar. Entonces esas cosas generan que la capacidad vaya bajando también, ¿verdad? Entonces vamos a instar también a que la gente respete un poco la ubicación y la gente ocupe todas las sillas, ¿verdad? Que no sea que estén dejando lugares que después obligan a que la gente tenga que sentar en los pasillos, ¿no? Con relación a la cantidad, de más no se puede, si eso hicieron bien, palco, sin contemplar, palco no se contempla. No, palco a palco y eso maneja los palcos y tienen el VIP Platinum y otros VIP ahí que tienen la precio. ¿Y cómo sé con los brasileños? ¿Cuántas entradas? ¿1.700? 1.700 sector de preferencia es como todos los partidos. Ellos también nos dieron la misma cantidad, nos habilitan en el Maracaná, que tenemos la perspectiva de que se van a agotar las 1.700 allá en el Maracaná. Mucha gente que compró ya en el club, que está viajando, mucha gente que va a comprar allá, muchas agencias de viaje que adquirieron entradas también. Y bueno, y acá la misma cosa. Son 1.700 entradas para los visitantes. En plata, ¿cuánto significa 1.700 para los visitantes? Son como 100.000 más o menos. Más o menos. ¿$100.000? Más o menos, sí. Y que el partido anterior, Coto, no es una intromisión a que los números deja a conocer, porque tenés todo el derecho de decírmelo reservados como tesorero del Olimpia. Pero la recaudación anterior pasó $650.000. No, me decía tú, no puedes decirme. Pero No, oficialmente tenemos la información de 650.000. Por eso te pregunto. No, pero si fue público. No, y bueno, entonces 650.000 a veces dicen aproximadamente, pero a eso es lo que voy. Son 4.800, sí, son 600. Sí, 650.000 más o menos. Y bueno, pues el más o menos. ¿Y ahora cuánto van a subir? ¿A 800.000 van a recaudar? No creo que llegue a eso, pero nosotros esperamos que sea un 10% más, 15% más o menos. No, y por eso, los números manejados y nosotros preguntamos. 750 creo que podemos llegar. Bueno, por eso viste también, que está bien. En este partido también tuvimos muchísimos más socios que compraron más que el otro partido, entonces eso hace que baje también el promedio de venta porque los socios pagan 50% de eso. ¿Cuántos socios activos? ¿Cuántos socios activos tiene Olimpia hoy? Estamos en 17.000 más o menos. ¿Cuántos quieren para la estabilidad hasta fin de año? Siempre repetimos, tenemos 30. Sí, pero no llegaron ¿a cuánto llegaron desde que estás vos como tesorero máximo socios activos en Olimpia al día? Ahora estamos al máximo. ¿Cuánto? 17.500 más o menos. Bueno, ese es exacto, pero estamos por ahí. Está bien, eso es al máximo. ¿Cuánto cuesta el operativo Río? Eso ya no te puedo decir aquí. No sé, son avión, charter, hotel, viático, o sea, cada viaje del Olimpia cuesta
entre 150 y 200.000 más o menos nos cuesta. 150 a 200.000. Ahí ya depende de la distancia, etcétera. Está bien. El hotel anterior, el hotel anterior a este barrio Tijuca, ¿el hotel es más costoso? No, pues. ¿No? No. Estamos en lo mismo del viaje pasado. ¿Cómo son las relaciones y con quién hablas directamente? ¿Con Luisito Flamengo y era con Fluminense ahí encargados? ¿Cuándo vienen? ¿Cómo es? ¿Y cuando ustedes van? Sí, nuestra gerencia, Marco Melgarejo, contacta directamente con el gerente del club y de Fluminense y de Flamengo. Bueno, entre ellos están llevando adelante la gestión. Hay mucha camaradería con ambos clubes realmente. No tuvimos ningún punto de discusión ni nada, ni con Flamengo ni con Fluminense el año pasado, tampoco ahora. Es como que ya hay una relación también con ambos clubes porque nos enfrentamos, ya es la segunda vez que nos estamos enfrentando en 2 años. Hablamos con Malta y nos dijo que viajaba ayer. ¿Ya hablaste con él, Sí. a Río? Sí, ya. Toda la mañana tuve la mañana. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué le preguntaste? Y nada, están preparando todo ahí para la llegada. Siempre va una avanzada que bueno, se encarga de que las condiciones del hotel estén óptimas, de que la parte de migración sea rápida, de que una vez que llega al aeropuerto salga rápido, el transporte, de que el almuerzo esté a la hora que tiene que estar. Y bueno, van a ir los muchachos ahí trabajando y bueno, están como 10, 15 personas ya desde ayer. Y él te comentó el tema de lo que es la efervescencia en Brasil con relación a lo que fue el Flamengo y lo que es Fluminense. Te dice, mira, es el mismo panorama de la visita anterior. Y realmente en Barra Tijuca se siente menos, ¿viste? Que es más... Sí. Más aristocrático ese lugar. Vamos a estar un poco más aislados también de ese ruido. En Copacabana sí se siente mucho más, los hinchas en la calle, más quilombo. Pero en Barra está relativamente todo tranquilo. No, por eso te preguntaba, en otro lugar más retirado, propiamente el centro. Y bueno, Coto, ¿qué más se puede agregar a todo esto del partido, de lo que viene, que quisiera, como al comienzo de la charla con Rodrigo Coto Noguera, el tesorero del Olimpia? ¿Qué es lo que te preocupa de la venta de entradas, del control? ¿Van a verificar todo? ¿Cómo y dónde? Sí, no, de preocupación en la venta estamos súper bien porque bueno, ya está agotado, pero sí vamos a ejercer un control estricto en los accesos para que todo lo que sea ticket falso no pase, y vamos a estar ahí trabajando con la Policía Nacional para cualquier eventualidad que se presente en los accesos. Eso ya en nuestro partido de vuelta. Ahora para esta semana bueno, estamos listos para ir mañana ya. El plantel está enchufadísimo, hay una confianza plena del equipo, del cuerpo técnico y también de la dirigencia, así que creemos que tenemos todo para traer un resultado positivo de Río y poder definir acá en casa favorablemente. Con relación a este partido que viene y los premios, ¿eso lo maneja vos, que habla con Cardona? Sí, con el presidente y los jugadores, y obviamente el tesorería también. Y bueno, ¿qué más se puede agregar, Coto? Y nada, está, como te digo, o sea, que yo creo que la afición puede estar tranquila, que el equipo está muy enchufado, muy confiado, convencido de que podemos dar un paso más, y yo creo que esa es la parte más importante. Así llegamos con casi todo, así que realmente estamos muy expectantes y muy positivos, ¿verdad? Y bueno, Rodrigo, ¿estás viajando? Sí, estoy viajando. Y bueno, ¿en vuelo charter, a qué hora salen mañana? Salimos a las 7 de la mañana. ¿Y cuándo vuelven, a qué hora? Y volvemos al mediodía del viernes. Y bueno, esta delegación integran Derli, entre otros, Saúl, por graficar lo que Olveira, sí, y son el mismo Sergio Tálvaro, acompañan a la delegación, acompañando. Sí, son fundamentales. Ellos son fundamentales y Derli también, ¿verdad? Sí. El apoyo de ellos, de que sus compañeros sientan que ellos están con ellos, y bueno, así que la energía que ellos generan en el grupo es fundamental, ¿verdad?
Ujú. Bueno, feliz viaje y disculpanos tantas preguntas. Coti, cuando hablamos de recaudación, yo digo lo que nosotros conocemos, por eso pregunto 650 o 750, nada más que siempre aproximado, nos dicen esta es la Sí, cantidad. no, pero siempre hacemos público, Arturo, así que no hay problema. Ahora cuando se acerque la fecha, seguramente vamos a tener los números más finos y finales, ya no hay problema en publicar eso. No, Si la no hay pregunta, que- objetivo es con el plantel de jugador y técnico, ¿verdad? ¿Cómo? Objetivo, el premio es un objetivo. En la medida que Obvio, claro. no, por Claro. eso digo, así se hace, ¿verdad? Esto es en la medida que vamos, en la medida que avanza Olimpia, esto es así, la recompensa va a ir subiendo. Así mismo, ya está todo establecido, realmente ya está bien claro, ellos ya tienen bien claro también que cómo son los premios a medida que avancemos, así que por suerte también aquel impasse que se tuvo ante el partido está completamente superado, o sea, el bloque está más unido que nunca y bueno, ya todo con la cabeza en pasar la Fluminense. Y bueno, Coto, feliz día que seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Ahora Arturo, un abrazo grande. Igualmente, Rodrigo Coto no es tesorero del Olimpia. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ense Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraí Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ense Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. ¿Qué tal Carlos Humberto Paredes? Él es que marca FA. ¿Le conoces? Sí. Ahí está el micrófono direccional, más cerca va a estar mejor. Poner, puede ser tu micrófono, puede ser ahí. Antes que nada, el agradecimiento a la invitación. Siempre conversar de lo que nos apasiona y nos gusta es gratificante y una vez más estamos aquí para eso, a las órdenes y con Tito nos conocemos. No compartimos un vestuario, pero en el mundo del fútbol la mayoría nos conocemos. Y batallamos bastante en ese 2020, ¿de verdad? Ah, sí. Para que nos sí. dejen trabajar. Sí. Le metimos igual. Pero Sí. bueno, eso sirve para uno conocerse, hacerse Curtirse, fuerte, templar curtirse, un poco. ir aprendiendo muchas cosas también. Sí, por el camino se hacen los bueyes, ¿no? Así mismo. Y bueno, estamos acá de nuevo martillando para que esto pueda elevarse al máximo nivel. Y que siga mejorando. Claro. Así mismo. 3 mundiales. Sí, don Arturo. ¿Y por qué no tuviste 4? No sé, lecciones técnicas. 3 mundiales tuvo. Con Monstruo. Francia comenzó. Monstruo. Sí. Ya no hay más volante como él. No hay más volante. Por lo menos acá en Paraguay no hay más volante como Carlos Humberto. Y marcaba una diferencia muy grande, por eso le dije a Carlos Quise que se estaba yendo. ¿Te acuerdas de Carlos Quise? Maestro. Sí. Y le dije a Carlos el tema, ayer tuvimos a Alfredo Mendoza. Otro. Enseñarle, Carlos Humberto, cómo se juega hoy al fútbol en una zona estratégica, Sí. que es la media cancha. Y por eso queremos hablar contigo, se nacionalizaron. Acá no es cuestión de menospreciar a nadie, No, claro, esa no es la intención. Ni te vamos a decir, mira, se nacionalizó paraguayo para jugar, para aquello, ¿no? El tema es que a veces entramos en la comparación, y ese es el tema. Y Carlos Humberto Paredes es culpable. Las comparaciones son odiosas. Y vos sos culpable. Ahí es donde entramos en una... Culpables son los maestros que tuve. No, pero si vos no respondías de esa manera, por eso a veces uno dice a un chico de 25 años, 20, si te vieron jugar, si saben quién sos, hoy viene otro mundo. Sí, totalmente. Hay que enseñar otro tipo de cosas también, aparte de lo que Sí. no se puede perder, que es la esencia del volante central, pero hay que ir agregándole cosas porque el fútbol actual es eso, es innovación, es inventar, es tener coraje para equivocarse y que te tilden de que estás errado, pero si funciona eso, sos un genio. Así mismo, en el ojo le está dando. Primero te dicen tener que hacer esto y si no hiciste lo que te digo, pero hiciste que no estaba en el libreto. Claro. Y llegar al gol son muchos. Claro. Y si te equivocaste, tratar de superar esa frustración, porque es eso, hoy día soy entrenador de fútbol, y si no innovamos, si no le damos las herramientas nuevas a los talentos que están surgiendo,
la capacidad nuestra queda ahí y no hay que estancarse en esto. En esto hay que evolucionar constantemente. El fútbol, ¿cómo se juega hoy? Acá estamos hablando con Germán, con todos los compañeros niños, y decimos no quiere 9 Barro Echeloto. No hay una ley, no hay un bibliorato, no hay un manual que te diga de esta manera vamos a ganar o de esta manera no podemos ganar. Alfredo Mendoza aseguraba que le ganamos a Perú. Y yo también creo que le ganamos. ¿No sabes por qué te dice eso? Yo tengo una confianza extrema en que sí se puede dar. Ahora, hay que hacerlo dentro de la cancha. El verde no miente. ¿Sabes por qué Calumberto te decía eso, Arturo, el tema del 9? Porque hay una historia del fútbol paraguayo que vos lo conocés muy bien. Sí. O sea, uno habla de afuera, pero vos estuviste de adentro y sabes bien, y más tuviste esos grandes compañeros, goleadores, 9 de área, que daba miedo al mundo futbolístico enfrentar a Paraguay. Sí. Y que hoy vemos que tenemos un número 9 en el fútbol internacional, inclusive también acá, muy buenos. Pero como que el sistema que se está implementando en la selección hoy no se base en base a ese 9. O sea, está bien, el fútbol ha cambiado, se moderniza, está todo bien, pero yo creo que la esencia se está perdiendo un poco. La historia, lo que marcó el fuerte de Paraguay, llamémosle juego aéreo, en defensa, en ataque, en este caso, número 9. ¿Por qué no seguir utilizándolo si hay? Ahora, si vos me decís no hay, bueno, perfecto. Y los partidos que hemos visto, sobre todo de el nuevo proceso, y quizá el anterior también, no le damos esa importancia. Es lo que nosotros vemos desde afuera. Por ahí estamos equivocados, pero es nuestra impresión que tenemos, Calumberto. Por eso te decía, como que no se utiliza el 9. Y dentro del resultado dará más valor a lo que están opinando o pensando dentro de todo lo que me dijiste, el resultado final. El resultado final nos dará la opinión de, deberíamos haber seguido con nuestra manera, nuestra esencia, nuestra cultura. ¿Y si es tarde después? ¿Y si es tarde después? Y nosotros no estamos a cargo para dictaminar eso. No, está claro eso. Nosotros sí, tenemos ideas, opiniones, las cuales basamos en todo eso que están diciendo ustedes, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestro 9, nuestros centrales, nuestro arquero goleador, todo eso pesa a la hora de que el resultado no sea positivo. Y va a seguir pesando cada vez más si eso no se da. Hasta que alguien supere eso. Hasta que alguien supere eso, va a seguir siendo así. Porque como recién lo decía, si nosotros no nos arriesgamos, si nosotros hoy día, como vuelvo a repetir, hoy entrenador no se arriesga a innovar, no se arriesga a hacer cosas nuevas, y hasta que eso no resulte, vamos a seguir esperando que pase eso que estás diciendo. ¿En tu tiempo cómo fue? Cuando las concentraciones, el encuentro de los muchachos, cuando venían para jugar, ¿había más de adentro que afuera? En cuanto a jugadores... Hay que ver en la lista. Yo creo que había más de afuera. Ahora, pero había también una legión importante de los de adentro. ¿Verdad? Sí. Creo que sí. Y sí, yo formé parte de los de adentro. Sí, por eso, primero formaste parte de los de adentro. Claro. Por eso estoy preguntando con esto de la preparación que tienen los técnicos para poder armar el equipo. Sí. Y ocurre que entramos en un tema tan sensible, Carlos Humberto Paredes. Hablas de Enciso y hablas de Almirón. Y de Diego Gómez. Sí. Diego está todavía en un fútbol que no refleja, el otro está en Inglaterra y... Sí, pero va a crecer mucho alrededor de ciertas piezas que totalmente de acuerdo. Digo lo que el mercado inglés, sí, la Premier y demás cosas, el otro es Messi, Tata, está en el show todavía y después tiene que asentarse bien. Digo que es un jugador... como la infancia, se está tostando despacio. Sí. ¿Qué tiene Diego Gómez qué te parece a vos? Yo creo que tiene un techo todavía muy alto. No, pero tiene un recorrido... Sí, interesante, muy interesante. Y vos tenías un recorrido más frontal, ¿verdad? Creo que un poco más. Un poco más y más sobre el área. Y un poco más de juego aéreo. ¿Verdad que es cierto? Sí. ¿Y eso es innato? Es innato, pero se perfecciona con el tiempo, cada vez más. ¿Qué le enseñás hoy? Queremos aprender con Carlos Humberto Paredes, que niño y que la gente conozca quién está en estudio, 3 mundiales, que puede transmitir, incluso los jugadores del plano local que están jugando,
de la cotización, en tu pasado europeo. No es poca cosa lo que hiciste en Europa, hay que buscar, googlear para saber lo de Carlos Humberto. Te quiero invitar a la audiencia a que googlee. Tengo vergüenza, Arturo, cuando hablas. Sí, estoy un poco... ¿Por qué? Porque no me gusta esa... Y si a vos nunca te gustó, el reportaje No. eso vos evitabas. Muy poco. Nosotros nos sacamos con grabadora en mano y vos no quiero hablar, no quiero, así era. ¿No te hacía caso? No, es que no hacía caso, es medio timidón. Ah, tímido. No quiero hablar. Y ocurre que era la figura, el señor de la media cancha. Olimpia, Porto, Regina, Sporting Lisboa, Portugal, Italia, Portugal nuevamente. Ya por su historial será. Te dio mucho, ¿verdad? El fútbol me dio mucho. ¿Y dinero? Gracias a Dios tengo para poder brindarles, que es lo más importante que creo yo que me dio en cuanto a monetariamente se refiere, el poder económico para poder brindarle a mi hijo una educación el cual los eleve para poder el día de mañana ser alguien importante dentro de sus vidas. ¿Dueño de clubes tuviste vos? ¿Cómo? Dueño de clubes. No, vos no le veías la cara al dueño del club, ¿verdad? Muy poco. Muy poco. En Europa muy poco. Acá tenemos otra manera. Sí, pero Claro. te digo nomás cómo hasta en eso cambia. Sí. Allá son también. representantes de coordinadores, Sí. gerentes, O o a sociedad ese no- anónima. Sí. pero él no le ve la cara, no es como acá. Ahora, por ejemplo, Yo al menos le vi cuando me contrataron y cuando ya estaba de salida. ¿en cuál de ellos? En todos. Tuve una relación muy buena con todos los presidentes. ¿Concentraban? A veces sí y en otros equipos no. En tanto. Italia vos recibiste el castigo y concentraron un... No. Y más Vos o me menos, contaste más o a menos mí. como un castigo, pero era más como para Viene poder el dueño armar del club y una- le dicen, ¿qué club Fiore en Regina. Regina? Regina. Viene y le dice a Carlos Humberto, 3 partidos seguidos, 4 no ganaban. No, 6. 6 y después vino, Los iniciales. 6 vino el dueño del club, como accionista principal, y le dice al coordinador, ¿cómo se dice en italiano? ¿Qué pasa? En italiano, ¿qué pasa? En italiano. Cosa succede. ¿Cómo? Cosa succede. Le dice, ¿qué cosa sucede? Le Sí. dice, y no sé, yo no sé más qué hacer, le digo. Están al día, cobraban al día ustedes. Sí, eso no era un... No era tema. Entonces, ¿sabes lo que hizo el dueño del club? Ellos no concentraban poco. Poco, especialmente Y- para los partidos en donde es más o menos algo... ¿Y sabe porque lo- vivíamos en el sur y sí o sí cada 15 días teníamos que viajar al norte, porque la mayoría de los Ya. equipos... Pero de eso es primera algo, es algo estaban cultural el sur. en Europa, Sí, que no se acostumbra a concentrarte. Pero, ¿sabe pero qué la dijo? palabra profesional entonces no se usaría. Pero ¿sabe qué hizo? Le dijo más encierro, más concentración, ese es mi castigo. Y le dijo al gerente deportivo, Era un poco sudamericano el presidente. y le dijo al gerente deportivo, Carlos Humberto Paredes Regina, no le voy a perjudicar económicamente, pero van a vivir más concentrados, en la concentración. Y es raro, ¿verdad? Ese era el castigo. Sí, era raro porque yo llegaba del Porto, en donde Mourinho concentrabas poco, Fernando Santos también concentrabas poco, otro entrenador que tuvimos también, ahora no recuerdo el nombre, también concentrabas pero poco, o sea que la palabra profesional se usaba mucho en todos los sentidos, tanto escrita como en hechos. Sí, sí. Entonces, es como estar pateando tu olla si no sos eso. Entonces, era como una obligación Pero cuando aquí te no dice- estar concentrado. Pero cuando acá te dicen no concentramos, es una reacción a algo. Entonces nos vamos a concentrar, te dice el jugador paraguayo. En son de protesta, por ahí. Claro, ahí está como dice Germán. Y hay maneras y maneras de ver eso. Claro. Hay maneras y modos de ver eso, porque yo creo que el profesional a ese nivel, debe concentrar si es una exigencia del entrenador, porque estás haciendo tu profesión. Ahora, Con Mourinho. al en no, Porto. Mira, po. al no concentrar, Mirana ese. sí, ya- ¿Qué era, arquero ahí? No, ¿Que usaba rodillera? No tenía. ¿Qué tenía? Era Tenía dolores hielo. en la rodilla. ¿Y era la rodilla ahora o no? Era Dolores, sí, hielo? tenía hielo. Ni Al algo no que- concentrar, vos le estás dando a quien te paga opciones para reclamarte. Pero si vos seguís al pie de la letra tu profesión, no estás dando opciones para... Porque el resultado puede ser bueno o malo dentro de un partido. Pero si vos haces tu parte, no estás dejando nada al azar para que el que te paga te apunte con el dedo. ¿Y a vos cómo te miran los jugadores de la selección paraguaya? ¿No tenés los tratos con Muy ellos? poco, más con chicos que tuve en la sub-17, sub-20. Contanos cuando quiénes entré, tuviste. Villasanti, Matías. con Matías. Ahora le quieren en Italia 10 millones de euros. Sí.
Lo llevamos ya ahora. A 10 millones de euros. Fiorentina. Puede ser, viejo Carlos Humberto. Sí, esas cifras hoy día no... A nosotros, por el mercado que manejamos, nos asusta un poco esos números. Pero no es nada... Yo creo que vale más. Pero ocurre que saben que es libre. Eso ya. No, yo te digo... No, el jugador, el club sabe que habrá averiguado cómo acordó con Gremio. Y de ahí te ofrece. Porque se fue como jugador libre, pero eso no arregló un Racing. Sí. Entonces ya hay otra vez un acuerdo entre el jugador que se va, que dice su representante, que dice el contrato. Sí. ¿Y vos quién es tu vida cuando te fuiste del país, Carlos Humberto? No, justo tocaste el nombre de Alfredo. Alfredo fue mi primer representante. Sí, yo sé. En Paraguay. Y en mi primera experiencia, primera salida de acá, fui con Alfredo, fui con mi madre, fuimos a Portugal y quedé ahí después. ¿Y vos no fuiste con Osvaldo a visitar a Osvaldo y le dijo van a vender café? No, eso fue mucho antes. No, pero ya sé. Sí. En ese momento fuiste vos con Alfredo Mendoza a esperarle en Fernando La Mora. No, él estaba en ¿cómo se llama? En el Palacio de Justicia. Creo que tenía un problema con la justicia. ¿Quién? Don Osvaldo. ¿Y después? Y fuimos a visitarlo ahí porque había buenas señales para poder arreglar mi situación. Yo ya venía hace bastante tiempo en el Olimpia con varias ofertas que no estaban... ¿Y él no quería transferirte? Y seguramente porque el monto no llegaba a lo que el Olimpia pedía, pero yo estaba viviendo de eso. Yo conversaba mucho. Hasta ahora tengo una amistad muy grande con la familia Domínguez. ¿Y qué te dijo Osvaldo? Primero tuvimos esos encontronazos. Lo respeto ¿Y a quién le dijo ustedes van a terminar vendiendo café? A mí. Sí, yo conozco. ¿Pero por qué café? ¿Por qué dijo café? Y se fue con Alfredo Mendoza y se fue con, se fue con Alfredo Mendoza y se encuentran. Y te estaba esperando a vos. Sí. Pero nosotros queríamos ser, lo pluralizo, ¿no? Queríamos ser vendidos, ¿verdad? Yo quería ir al Porto, quería ganar mi buen dinero, elevar mi nivel, volver a jugar en Paraguay después por la selección. O sea, implicaba muchas cosas en mi futuro, porque la ficha ya había caído de diferente manera a esa mi edad. Ya entendía de que esto iba a ser otra cosa. Jugando en el Olimpia, claro que sí, tuve grandes maestros que me enseñaron de que eso era el camino correcto. Pero al dar el salto a Europa, si uno se pone a pensar y yo creo que me rodeé siempre de las personas correctas, la ficha mayor cae. La ficha mayor cae y te das cuenta de que no es algo casual, de que no es algo que se da porque se da, sino que es el fruto de un trabajo que puede ir subiendo y subió más. ¿Y hoy cómo es? Cuando vos te enterás, los clubes transfieren, fue transferido 13 millones de dólares. Hoy es más fácil, me parece a mí, salir o ir, porque a mí me compra un club, no me lleva un representante. Primero el club compra el pase y ahí Alfredo gestiona lo que es el pase. Hoy día el representante ofrece a los jugadores, ¿sí? Hoy día el representante ofrece a los jugadores y es más fácil que los jugadores lleguen, porque vos encontrás a un chico que tiene 17, 18, 19 años y te dice: profe, pero mi representante me va a llevar, te dice. Así mismo hace. Sí, y yo le digo, no, hijo, tu mejor representante es tu rendimiento en la cancha. Pero te dicen, por ejemplo, eso maneja mi representante. Eso maneja mi representante, me dice. Así es. Y yo le digo, no, vos tenés que jugar. Mientras más juegues, más fácil va a ser para tu representante llevarte a donde sea. Pero si no jugás, es capaz que vayas, pero no vas. Cambió mucho. Hoy mucho se le da ya el pescado al chico, no le damos la caña y el anzuelo. ¿Y eso te enseñó a transmitir a los muchachos? Es lo que ¿Y trato te escuchan, de... Sí, en los que quieran tomar el mensaje, porque no es un consejo, el mensaje, la idea de que se puede, a algunos le ha servido y muy bien. El tema de la media cancha. Porque estamos hablando mucho de transferencia y vos sos técnico, o sea, el señor de la media cancha. Vamos a tener después ahí con Ernesto Rosalto y contigo un contacto en el EPI. Hace poco estuviste en el EPI vos. Sí,
Sí, estuve con Diego y con Ernesto ahí charlando un poquito. Otras cositas hablamos. ¿De qué hablaron? Del momento que tenía Olimpia, de la receta secreta que yo no la tengo, ¿verdad? De llegar a cosas importantes en la vida individualmente en un deporte colectivo. Cosas como esas tocamos y fue una charla muy amena, muy linda. Está bien. ¿Le podemos repreguntar? Sí, sin problema. ¿Permití? Sí, ¿O querés que te totalmente. pregunten? No. Avísame, no me están a preguntar. No. El conocimiento tenemos que repartirlo, no guardarlo. No. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Casa Central, San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Tuviste el partido donde la arenga quién la hacía? ¿Y es importante que hagan antes de un partido? Sí, yo creo que como tradición es buena. Algunos necesitan ese tipo de estímulo antes de ir a hacer el trabajo dentro de la cancha. Ahí se necesita. Hay gente que necesita. ¿O vos fuiste? Pero No, sí, tuve y fui, ¿Y vos? pero es necesario a veces. yo soy más de actuar que de hablar. Y otros necesitan que le toques desde Sí, ese lado, por otros eso. no. Por Quería eso. poner ejemplo, porque el historial de Carlos Humberto Paredes es riquísimo. Ahí le he visto a un jugador, viste en las redes, yo levanté, Arturo Rubín, habla los muchachos y hasta dice el término, el de Fluminense, para dar la actualidad tan redita. Felipe Melo. Sí, que ¿Viste ganaron lo el partido y le dijo, tranquilo que tenemos una guerra el jueves contra Olimpia. Sí. Sí. Pero es su característica, él es así. Sí. Él es así. No, por ejemplo, dice, espérate, iba a decir, un segundo, por favor. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado $19,990. Sportage, cuota $299 o contado $24,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py o escríbenos al 0981 669999. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Hoy arranca una fecha más en la intermedia, fecha 23, tendremos actividad hoy, mañana y el jueves. Hoy 12 de octubre colegiales, 19-15 en Itagua. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo. Visión, más digitales, más humanos. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Está Adam Vareiro en línea, vamos a saludar en esta parte del extra. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás? Adam, buenos días. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días, saludo a toda la mesa y a la audiencia de usted. ¿Cómo estás, Adam? ¿En qué momento? Cada fin de semana un gol allí encima de eso sin dudas gratifica y mucho a tu persona. Sí, la verdad que muy contento por el presente que estoy teniendo, la verdad que trabajo, me sacrifico para eso y bueno, gracias a Dios está dando sus frutos el trabajo y disfrutando del momento. Y disfrutando este momento, ¿puede o no llegar el llamado de la selección? ¿Sabes si estás en la lista de reservados? ¿Alguna expectativa de cara a lo que se va a dar el viernes con la nómina de convocados? No habló nadie conmigo, la verdad que
no recibí ningún llamado, pero bueno, como dije, estoy siempre trabajando, siempre intentando para estar en esos lugares que cada vez que me preguntan digo lo mismo, que es un lugar donde están jugadores privilegiados que puedan defender a todo el país, pero bueno, como dije, voy a tener que seguir trabajando, tener que seguir esforzándome para algún día estar en esa lista selecta de jugadores. Y este es el camino y el mensaje, cada fin de semana buen rendimiento y con gol, qué mejor mensaje que eso de decir estoy aquí. Sí, claro. Pues, como dije, la verdad que es un lugar donde no cualquier persona está. Hay que trabajar, hay que sacrificarse, hay que tener una buena continuidad para estar ahí. Así que nada, me toca solamente de mi lado seguir trabajando para algún día poder defender a mi país. Hablan mucho los medios argentinos que últimamente hay un interés del fútbol de Arabia. ¿Te seduce la posibilidad? Tiene que convencer también al propio San Lorenzo. Pero está por allí dentro de tu pensamiento dar un paso a esa liga, si es que se da. Últimamente se habló bastante que había un equipo que te quería, ahora otro. ¿Sabes algo al respecto de los clubes de Arabia que te quieren? Sí, hay intereses, están hablando con el club, están negociando acá con el club. La verdad, yo en lo personal trato de ni hablar ni escuchar nada de eso porque bueno, hoy en día estoy defendiendo los colores de esta camiseta de San Lorenzo, estoy muy comprometido en eso y bueno, ya si se daba, bienvenido sea, pero mientras tanto estoy muy concentrado en lo que es mi club hoy en día. ¿El interés va directamente con la institución? ¿No te llegaron a hablar en algún momento o con tu representante? Sí, hablaron conmigo también, pero muy por encima, solamente para comentarme el interés, pero como dije, todo eso lo está viendo ahora el club y si es beneficioso para ambas partes seguramente se hará, pero bueno, por el momento yo estoy concentrado en lo que tengo que hacer acá, estoy comprometido con mi club y nada, solamente por mi cabeza pasa solamente eso. Hoy está solo San Lorenzo y esperar a ver qué pasa en lo sucesivo. Sí, exactamente, así mismo. El sábado enfrentan a Belgrano, venía de convertir ahora ante Lanús el domingo y el sábado juegan de local ante Belgrano. Exacto, sí, tenemos ahora el partido el sábado contra Belgrano y después de vuelta tenemos la Copa Argentina contra ellos, así que nada, tenemos dos partidos difíciles, pero que bueno, este grupo siempre está predispuesto para sacar lo mejor siempre. Gracias, Adam, como siempre, muy amable. No, por favor, cuando gusten, un abrazo. Adam Vareiro y su buen momento en San Lorenzo, viene de marcarle un gol a Lanús el fin de semana. Ahora va a enfrentar a Belgrano y equipos de Arabia. El Altay de Arabia es el equipo interesado. Hablaron, pero muy por lo alto, decía. Directamente con el club lo tienen que hacer si es que se da o no la transferencia al fútbol de Arabia. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro con 50.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 218-4000. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Caja Mutual. Medio disperso el programa, pero con Carlos Puerto parece para de todo un poco. Sí, así mismo. Le pido disculpas por lo otro, estaba teniendo el rocazo. Justamente, recién, Carlos Humberto, vos comentabas de que el fútbol te dio mucho, desde lo económico, de todo. Ahora, para que el fútbol te dé eso, por lo menos yo soy un convencido, y por eso te pregunto, de que vos tenés que darle mucho al fútbol para que el fútbol te retribuya. ¿Es así o no? Vos le tendrías que haber dado muchísimo para que ello te retribuya la pelota, que te compense con amigos, con conocer lugares, con tener un pasar económico bueno. Porque muchos dicen, no, yo quiero vivir del fútbol. Bueno, pero ¿qué le das vos al fútbol? Para el fútbol. Exactamente. ¿Coincidís conmigo que es así? Yo creo que hay que vivir para el juego, para el fútbol. Dedicarte al 100. En todo concepto. No es solamente entrenar esas 2 horas y chao. No, y te olvidas. Porque vos seguís siendo jugador de fútbol después de entrenar. No dejás de ser jugador de fútbol. ¿Y cómo ves hoy al juvenil que vos entrenás y que ves? Porque antes nosotros cuando estábamos en inferiores, camellamos para conseguir algo. Sí. Y hoy yo veo como que tienen todo muy fácil los chicos. Sí. Y por con menos esfuerzo. Y por eso mismo el tema de las frustraciones los golpea más cada vez que pasa eso. Claro. A nosotros nos curtieron de otra manera, tuvimos otro tipo, yo creo que se tuvo otro tipo de maestros, en lo cual yo baso el resultado final de los grandes de nuestro fútbol. Claro. En gente en quien te miraste, de quien aprendiste, de quien te enseñó a que el fútbol no solo se juega dentro de la cancha,
sino que también para jugar bien dentro de la cancha hay que hacer muchas cosas fuera. El famoso entrenamiento invisible. Arturo, yo le acompañé a Humberto no Alfredo cuando le dijo: mi hijo, vos si no va al fútbol va a vender café. ¿Fue Eladio Franco que te acompañó? Sí, creo que Eladio estuvo también. Estuvo Eladio Franco, porque lo único que a veces sabes... me cuesta un poco... Sí, está escuchando Eladio Franco. También, Eladio siempre fue alguien que lo tuve yo desde infancia, porque éramos vecinos en mi barrio de infancia, jugando ahí al golf. Aprendí a jugar con ellos al golf, no pagando por supuesto, porque no, era inalcanzable en ese momento, pero ellos eran amigos, nos facilitaban eso y compartíamos mucho ahí con él, y siempre voy a estar agradecido a ese tipo de personas que está bien, nos impulsaron a llegar. ¿Este quién es? Pirlo. Y ahí está vos. ¿Sabes quién es mi niño? Cesarito. Cesarito. ¿Y acá? El ex técnico de la selección francesa. Tirasoles. Se collaja con cualquiera, ¿no? Sí. La mente es muy fuerte, Arturo, si uno se determina a usarla bien. No debemos limitarnos a ciertas cosas, y eso aprendí a hacerlo ya afuera. Empezando acá, pero afuera entendí de que si nosotros nos limitamos primero desde la cabeza, cuesta muchísimo. ¿Y ese gol que le hiciste para Matizar, vos tenés que haber visto contra Brasil, fue de cabeza Arco Norte? Sí, Arco Norte. ¿De cabeza? Sí, señor. 2-1. 2-1. 1-0. Ese. El partido no terminó 2-1. Sí, pero ese fue el 1-0. Y el otro es que le pega Jorgito Campos, sacó Chilaver largo. Era para Cardoso. Sí, José hizo el trabajo sucio. Se abrió. No, José... Se fue al extremo y ahí aparece detrás Campito y le pega. No, creo que José disputa... José no llega a alcanzar la pelota. No, pero lleva... Yo no sé si te viste. Él sale y sale un defensor con él. Sí. Y entonces Campito en diagonal entra desde la derecha. Y le pega de derecha. La izquierda para y le pega derecha. Y le pega derecha. Si José no sale, el central no sale y no queda el hueco. Le pega al palo izquierdo. Sí. Que es un momento inolvidable, Carlos. Como que yo no sé, no por lo que uno quiere transmitir, como tenemos que estar en el mundial. Sí. Siempre digo, no quiero ser grosero. 3 mundiales seguidos, ponele que tenga... 4 fuimos. Sí, pero 4 mundiales, suponte que tenga vos 10 años, el chico. Sí. Y ya siente en el primer mundial en 98 o 98 tenía 10 años. Sí. 8 ponele, sintió el primer mundial. Después siente el siguiente mundial. Después siente el siguiente mundial. Y va ya entrando en una y asimila todo y después se te escapa. Como que, no sé si la palabra es mal acostumbramiento de todo eso bueno que nos pasó en cuanto a historial deportivo, que es lo que es la página del fútbol en nuestro país, pero que el paraguayo se acostumbró a eso, o se mal acostumbró, como quieran llamarlo, a estar siempre, desde esa época, claro, desde esa época que citaste vos. Entonces, hay una generación que ahora ve esto y dice, ¿y por qué no? Como antes estábamos Pero siempre hablamos de la camada de jugadores, pues, Germán. Sí. Y ahí está el tema, cómo reemplazar a quién, cómo encontrar este jugador cuando hablamos con el Recoman. Caniza. Sí, también. Lo que le dijo el Tata Martino. Llámale para Caniza, por favor, que lo que le dijo el Tata. Y le condicionó, no te iba a llamar por llamar, le dijo el Tata. Pero claro, y está bien. Ese tipo de cosas hay que hacerlas. Te hago una pregunta, ¿me permitís? Sí. El compromiso de ustedes, pero igual que el lado, no quiero hacer. Llega un momento dado en que no sé si tenés que hablar con el jugador cara a cara, decirle, será lo que sos afuera, pero acá te necesitamos de otra manera. Sí. Y se puede tocar por una parte sensible del jugador, y no siempre digo que hay que ser respetuoso del jugador, pero también a decirle al jugador el compromiso que asuma. Acá no vienen y nos ganan. Y hablo nos, porque nosotros también formamos parte de algo no emocional. Y estamos con el niño ayer sacando Carlos Humberto Paredes, 3 del último mundial, 3 ganados. Solo 3 partidos. Y acá perdido. Viene y
no por Perú. Uno en el Defensores, uno fue en Ciudad del Este y otra victoria en Venezuela. Esas 3 victorias. Después de local en el Defensores nos costó muchísimo. Entonces creo que 6 derrotas, una hecha. Viene Perú 2-0, 2-2. A la puta, espera un ratito. Viene Bolivia, no en desmedro de Perú ni de Bolivia, porque ellos también lo ven así. Vos te vas a hablar antes con los peruanos y van a decir que vengan nomás a Paraguay acá, o no, ya va a ver, porque el fútbol sudamericano creció, o nosotros bajamos, pero las fuerzas se fueron más parejas. Y no hicimos, Carlos Humberto. ¿Por qué vio eso? Personalmente pienso de que el enfoque de antaño, el que nosotros teníamos, era un poco diferente. No digo que es mejor ni peor, pero creo que influye mucho en la convocatoria, Arturo, es un llamado de tu país. Tenés que sentirlo así. Tenés que sentirlo. Es una convocatoria a un encuentro bélico deportivo. Es como si te llamasen a la guerra. Sí, estás viniendo, pero hablemos deportivamente. No se entiende. Hablemos deportivamente. El sentirlo yo creo que es distinto hoy día. Y eso es lo que voy. El conocer nuestra historia, el conocer de que nos hicimos de la nada de nuevo después de perder la Triple Alianza, todo eso hay que sentirlo, hay que contarlo, el chico lo tiene que saber, en la sangre la llevamos eso. No podemos a un llamado de tu país, venir y darnos igual el ganar o perder, no. Yo creo que esas cosas, todo eso influye a la hora de jugar por tu país. ¿Y por qué Barros Echeloto nos llama mundialista en una reunión, en una conferencia? No, y hasta puede ser más íntimo. O una charla de café. Una charla de café, sí. Una cena y le dice, mira, él, o le entra acá y el jugador paraguayo ya tiene su vida hecha. El compromiso es con tu país, con tu gente, con ese que no y puede pagar. Todos toman. Yo no lo sé, Arturo, nosotros no estamos dentro, no podemos decir, hablamos de oído, tocamos de oído hoy. Tocamos de oído nosotros, espero que la mayoría lo tenga, porque eso no puede faltar en una selección, no puede faltar el compromiso con tu país, la alegría de mi pueblo está en juego, ¿y después? Con todos los problemas que tiene Paraguay, que tuvo, que tiene y que va a seguir teniendo, es un escape al denominador común de la calle que no tiene para el ingreso, el que está allá en la chacra, que está con la radio chiquita escuchando, y nosotros tomar así como así no, al menos yo no lo veo así. Yo no sé cómo decir, lo mejor que podía tener yo cuando jugábamos por la selección, y creo que la mayoría, vos jugaste por la selección y Olimpia al mismo ritmo de la mayoría de mis compañeros. Pero cuando a Carlos Humberto Paredes se le ve en campo, acá jugando por Olimpia, es el mismo Carlos Humberto Paredes de la selección. Claro, con otra, pero hablo del rendimiento en campo. Y yo lo tomaba como un privilegio, Arturo, y un compromiso. De hoy que somos creo que 7 millones de habitantes. Yo era uno de los 11 tipos que estaba en la cancha. Era imposible ser menos del que estaba delante mío. Esa era la manera del enfoque que tenía yo y que tenía la mayoría de mis compañeros y que me enseñaron. Pero ustedes transmitían eso. Y al que venía y se incorporaba recién tratábamos de que esa inyección de eso, de que lo entienda, de que lo sienta, de que lo huela, de que lo viva, de que lo transmita por sobre todo, sea esa misma. Y no tengo otra manera de decirle al chico, estás teniendo la bandera de tu país. Bueno, yo puedo elegir un técnico. Claro. Como dirigente, pero vos sos el jugador que tiene que responder. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A eso es lo que yo voy. Es decir, hay que ver si el jugador juega su propio partido en una eliminatoria. Yo creo que hay que dejar. No, lo que digo es el técnico. A lo mejor yo soy técnico y te digo, y a lo mejor no te llevo como técnico, pero sos vos que tienes que entender. Sí. A eso es lo que voy. Sí. Ahora tenemos un técnico como Barros Echeloto que es muy temperamental. Que es muy buen técnico. Es muy buen técnico. Es muy buen entrenador, que se entienda muy bien. Nadie está en contra del entrenador. No, nadie, estamos hablando del jugador acá, de la pertenencia que tiene que tener. Del sentido de pertenencia que debemos tener los paraguayos hace cualquier deporte. No solamente, hablamos hoy de fútbol. Ahí están todos conocidos Ernesto Rosato y Diego, era Cantero y Nicole. ¿Cómo están, chicos? Quiero hacer una referencia a este señor que tenés ahí en la mesa. Chapó.
Chapó para el señor Carlos Humberto Paredes. Hola Ernesto, ¿cómo te va? Un placer saludarte. También más cerca del micrófono. Un saludo a Diego que está ahí contigo. Carlos Humberto. Y bueno, acá playándonos un poquito. No, lo que queremos es estar en el Mundial. Y qué mejor que el referente Carlos Humberto. Estamos con Germán, con el niño, con Darío, con Gustavito, con todo. Para que se pueda entender el jugador. Yo no entrar en la comparación, no. Sí, y también caemos en la comparación de lo que hicieron. 3 mundiales tiene, sobre 4 consecutivos, Diego Ernesto. Sí. Y hoy lamentamos ausencias, frustraciones, tras frustraciones, el compromiso del jugador. ¿Quién hace una pregunta para Carlos Humberto? Yo particularmente estaba hablando también con un ex compañero suyo, que no viene al caso, que le preguntaba cuál es por qué hoy en día los chicos no tienen esa mística, y me dice, quizás la personalidad que nosotros teníamos antes, y que jugábamos realmente por la camiseta. Hoy de pronto, si no me das tal camiseta no voy, o me enojo porque no me llamaron, o me enojo porque me sacaron. Son muy débiles desde algunos aspectos de la personalidad. Yo no sé qué pensás, Carlos Humberto, sobre ese aspecto. Sí, yo creo que la personalidad uno va formándolo de acuerdo al entorno que uno tiene, ¿no? Trae una característica al nacer, podemos ponerla como una X, luego con el tiempo va formando, como dicen los brasileros, temperar es condimentar, vas condimentando, vas temperando esa, para poder llegar a una personalidad fuerte. Pero eso depende mucho de tu educación, donde creo que radica todo el problema que tiene hoy en día el país y el fútbol paraguayo, porque un chico bien educado, un chico que tiene una educación media que le permita entender las cosas de la manera correcta, elevaría el nivel de todo tipo de jugadores, no solamente de fútbol, en una educación integral, plena y satisfactoria. Creo que crearíamos mucho mejores jugadores y por sobre todas las cosas, personas que puedan transmitir lo que hoy en día nosotros recogimos de esos grandes maestros. Diego. Yo le quiero tocar el punto Olimpia a Carlos Humberto Paredes, porque jugó en Olimpia, sabe lo que es el Olimpia, y estuvo también acá en NPI Deportes hace muy poco tiempo como invitado, y dijo que Olimpia es un compromiso, y hay que sentir la camiseta, ¿sí? Y pocos son los privilegiados que juegan en el Olimpia. Con relación al partido que se viene, Carlos Humberto Paredes, ¿qué pensás de este juego ante Fluminense y lo que viene en un partido muy pero muy difícil, como todo equipo brasileño? Ya pasó Flamengo y ahora viene Fluminense, Carlos Humberto. Cuando tuvimos la satisfacción de charlar juntos ahí en tu piso, me preguntaste algo parecido. Y te contesté lo que me habías dicho ahora, que jugar en el Olimpia es un privilegio, es un compromiso, porque es un privilegio que no todos tienen, sin menospreciar a los otros compañeros que tuve que jugaron por otros equipos, con todo el respeto que se merecen, pero es un compromiso y un privilegio que hay que asumirlo, y no tengo otra que la misma respuesta que la otra vez. Cuando en una familia hay un problema, los componentes se unen. Viene el tío, el primo, el hermano, el abuelo, y se unen y hacen fuerza común hasta que se soluciona el problema. Y en el partido pasado, cuando iba a ser con Flamengo, te dije, acá la única cosa que puede impulsar a que el Olimpia sea lo que fue ese partido, es la unión de todos, las 4 patas de la mesa, como siempre dije. Directiva, cuerpo técnico, jugadores y toda esa hermosa masa asociativa que tiene el Olimpia. Y se consiguió algo que parecía inalcanzable. Y hoy de nuevo creo que es la misma receta. No existe otra cosa desde mi punto de vista, porque todos tienen un estratega extraordinario, tienen plantel para volver a hacer lo que hicieron, tienen gente que ya, creo que ya ha comprado casi todas las entradas. Y se unió la directiva con el cuerpo de jugadores, que se solucionó el problema que tuvieron, que de la plata que no venía, que venía, y se llegó a buen puerto. Creo que hay que repetir la receta para volver a encontrar el mismo sabor en la comida final. Es lo que estábamos hablando de la afluencia de público, una entrada agotada. 70.000 personas, Arturo. ¿Dónde? 70.000. No, yo hablo acá ahora. Ah, ok. Partido de vuelta.
Los socios agotaron todo. Todo, y está 17.000. Escuchemos a Coto Nogués, el tesorero de Olimpia. Sí, estamos monitoreando eso, estamos investigando justamente. Son entradas que publican en las redes, perdón, gente los revendedores. Sí, los revendedores. Sí, en redes. En el Loco Niño, Coto Nogués. Sí, estamos monitoreando eso, estamos investigando justamente. Hay varias cosas ahí en redes que estamos viendo de gente metida en reventa y obviamente vamos a perseguir eso, ¿verdad? ¿Y cómo hicieron para tener las entradas? Primero te pregunto con mucho respeto a toda la administración tuya o tesorería. ¿Tienen que ser entradas no falsificadas? No sé, ¿quién les dio? No, eso ya no sabemos, eso depende. La gente también tiene que saber, cuando compra la entrada, tiene que hacerlo desde los puntos habilitados oficiales, ¿verdad? En este caso de Tiquetea, o del club, ¿verdad? Porque también hay muchísimos casos que también se dieron en conciertos también, de gente que vende directamente entradas falsificadas o entradas digitales adulteradas o vende una misma entrada digital varias veces. Entonces también la gente tiene que estar atenta de dónde adquiere esto, ¿verdad? Claro, yo no digo que las mismas sean, aclaro, porque desde afuera no se puede opinar, pero pudo haber comprado lo que una vez puesto a la venta. Sí, puede ser que haya comprado y bueno, y luego venden. Realmente hay más casos de falsificaciones o de gente que compró online y una entrada online falsifica o usa una misma entrada varias veces. Ya nos tocó, a mí en lo personal, en mi empresa ya nos tocó también desbaratar también una organización de gente que vendía entradas digitales, ¿verdad? Así que es una práctica que cuando hay estos espectáculos, estos eventos grandes, multitudinarios, donde la demanda es muy alta, esta gente se aprovecha, digamos, de la buena fe de los compradores. ¿Qué van a hacer, Coto, en ese sentido? Y estamos investigando, como te digo, por suerte tenemos la experiencia de cómo lidiar con esto y bueno, a medida que vayan un poco cayendo, si es que efectivamente son entradas adulteradas, van a tener que hacerlas con la ley, ¿verdad? Desde tu cargo están haciendo el seguimiento. Así mismo. Porque te voy a decir más, con el debido respeto y no conocemos, cuando uno va al estadio, y ocurrió contra Flamengo, vimos gente con las entradas, o revendedores con las entradas rumbo al estadio. Sí, y ahí ya identificamos muchas que eran falsificadas en ese partido. ¿Y ustedes hicieron la denuncia? Sí. ¿Cómo vas a hacer ahora, repito, sin jugar todavía si son, si no son, con relación a las entradas vendidas? ¿Qué sectores están agotados, por ejemplo? No, ahora ya están todos los sectores agotados. Albirroja Villa, que era el único que estaban quedando todavía. ¿Y cuántas entradas menos Albirroja Villa ya fueron vendidas? Estamos en 33.000 más o menos. 33.000 entradas ya. Corte, sí. Hay un cupo que nos liberamos ahora que estamos todavía. Viste que hay muchas entradas que el club tiene que cumplir con sponsors, con Conmebol, con jugadores, etcétera, que todavía no se liberaron. Entonces estamos en 33.000, tenemos unas 3.000, 4.000 entradas bloqueadas todavía. ¿Y cuántas son habilitadas en total, sacando la que se le permiten a la venta? 36 y pico es la capacidad. ¿Cómo haces en ese sentido de la distribución de la misma? Gente que uno ve, incluso boca de ingreso al estadio, lleno total por donde se mire, Coto. Y ahora lo que estamos apuntando a poner más gente de acomodadores también. Viste que mucha gente de repente te deja un lugar libre, no se quiere sentar al lado de alguien que no conoce, o de repente ocupa un lugar. Entonces esas cosas generan que la capacidad vaya bajando también, ¿verdad? Entonces vamos a instar también a que la gente respete un poco la ubicación y la gente ocupe todas las sillas, ¿verdad? Que no sea que estén dejando lugares que después obligan a que la gente tenga que sentar en los pasillos, ¿no? Yo decía Rodrigo Nogués, estamos con Carlos Humberto Paredes, con los compañeros en la mesa para partido de vuelta. Brian Montenegro queda afuera. Sí. Niño. Sí, está con una lesión en el muslo. El otro día, por eso ya no había jugado el partido. Parecería como que le cuidaban para este juego, pero estaba con esta molestia muscular y no va a jugar el jueves. Y digamos esto, compañero, perdón, ¿qué? Digamos que Derby acompaña y Saúl acompaña. Sí. Que Olveira también. Olveira, para hacer grupo. Para hacer grupo, no Sí. es que le van a poner a la cancha, porque si no hay una... El grupo, igual que transmitir buena energía. Así mismo.
Y bueno, Sergio, Ernesto, digo, si quieren despedir del señor de la media cancha. Diego. No, Carlos Humberto, es un placer realmente charlar contigo, hablar de fútbol. Jugaste en equipos importantes, sabemos el cariño que le tenés al Olimpia. ¿Y cómo ves, volviendo al partido ante Fluminense, si pasa Fluminense, el Olimpia podría ser finalista de Copa, hay rivales también fuertes como el Bolívar, otro equipo, bueno, la altura, sabemos lo que es la altura también, el Palmeiras, Boca Juniors, Racing, Inter, claro, por supuesto. Pero ¿cómo ves al Olimpia si pasa Fluminense? ¿Es una posibilidad de jugar una final de Copa? Primero quiero ir paso por paso. Primero el Fluminense, partido de ida, 180 minutos, 90 jugamos, se juega en Río. Como la vez pasada hablamos, intentar dejar la llave lo más abierto posible, volver a Asunción con la posibilidad latente de que esto se pueda llegar a volver a repetir como contra Flamengo. Creo que es la consigna que tienen todos ellos. Creo que esa es la labor más importante, la cual debemos esmerarnos. Después vendrá lo otro, después pensemos en quién podemos enfrentarnos, pero primero creo que hay que pensar en Ganso, en Felipe Melo, en todo eso hay que pensar. En Cano, que es rápido, que es ágil, que es goleador, que Arias, tiene, el colombiano. que tiene olfato, que Arias, o sea, hay que pensar en todo eso. Yo creo primero antes de pensar en lo que pueda venir después. Carlos, sí. De mi parte también para terminar y agradecer también que estés ahí y compartir con nosotros. Vos sos técnico de fútbol, yo sé que algo me vas a poder decir. ¿Cómo le jugás a Fluminense? ¿Cómo le jugás? ¿Lo esperás? Porque la cancha está fea. Decía un colega recién brasileño para que los charlamos dos con él. Claro, para no, pero dos. Segundo dice él, Fluminense tiene mucho más juego colectivo que Flamengo. Sí. Le va a gustar tocar, pero la cancha no está para eso. Sí, y son y un le poco tiene miedo a la pelota parada a Olimpia. Eso es bueno. Eso es muy bueno para el Olimpia. Que le tengan temor en algo es muy bueno. Hay que tomar eso con pinza y tratar de utilizarlo al mango. Después el partido mismo te lleva a hacer lo que... Porque nosotros podemos elaborar un plan, una estrategia para poder realizarlo dentro de la cancha, pero si el partido demanda otra cosa o sale otra cosa, hay que estar preparado para enseguida tener plan B, plan C y todos los planes que pueda haber. Brillante. ¿Y la experiencia te enseñó eso? Y la experiencia te enseña eso. Y bueno, Ernesto, Diego, ha sido un gusto. Igualmente. Gracias, Arturo. Nos vemos mañana. Un abrazo grande, Carlito. Gracias, un abrazo. Carlos Humberto Paredes. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudamerics Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda. Salidas a rutas importantes Nueva Italia.